Nosotros vamos a dar la mesa servida al nuevo gobierno, porque es la mesa servida al pueblo ecuatoriano. Creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. La deuda a este momento representa el 51% del PIB. ¿Qué es lo que corresponde al cálculo de la deuda? Redondeamos por un momento la deuda. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares. La deuda pública ya sobrepasa el 40% del PIB. La deuda como tal no ha superado el 40%. El servicio de la deuda crece en 61% anual. El gobierno casi todos los años gasta más de lo que tiene de ingreso. Es básicamente una estrategia de políticos de oposición en año electoral. No hay tal mesa servida. Esa es la pura. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció usted? No paso atrás. Aquí en el Ecuador, en pleno siglo XXI, es la guerra por el agua. Visión 360 está en una de las instalaciones de la NASA. Solamente aquí se han invertido cerca de 300 millones. Este es un área de explotación minera que el proyecto de los dos galpones nos va a terminar costando 13.500.000 dólares. Aquí está la famosa fotografía. ¿Usted quiere sube? Por supuesto. Ninguna foto que vi se asemeja a lo que siento en este minuto. ¿Qué pasó dentro de ese bus? Ahí empieza el misterio. Esta muralla símbolo. No son pescadores a quienes el mar se los llevó. Y sé que aún resta por hacer mucho en favor de los pueblos indígenas. Amigos, bienvenidos. La receta económica durante la década correísta fue endeudarse en montos históricamente altos. Leyes y decretos aprobados durante la época ayudaron a acomodar las cifras. Al final, las cuentas no coincidían y la información sobre la deuda pública fue declarada como secreta y reservada por el expresidente Rafael Correa. Hoy el Estado necesita casi 8.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal a finales de 2018. ¿Cuánto debe el país y cómo se va a enfrentar la deuda? Carolina Mela desglosa la mesa servida que dejó el gobierno anterior. Nosotros vamos a dar la mesa servida al nuevo gobierno, porque es la mesa servida al pueblo ecuatoriano. Creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. La deuda a este momento representa el 51% del PIB. ¿Qué es lo que corresponde al cálculo de la deuda? Redondeamos por un momento la deuda. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares. La deuda pública ya sobrepasa el 40% del PIB. La deuda como tal no ha superado el 40%. El servicio de la deuda crece en 61% anual. El gobierno casi todos los años gasta más de lo que tiene de ingreso. Es básicamente una estrategia de políticos de oposición en año electoral. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. María y Pablo, hubo mucha polémica en el momento que comenzaron a salir distintas cifras de cuánto es lo que debemos, de cuánto es la deuda pública. Ya no se sabía en realidad qué es la deuda pública. A ver, mira, la administración de una economía es bastante sencilla en teoría. Está dada por la configuración de los ingresos y gastos de una economía. Y cuando los egresos o los gastos superan los ingresos, entonces se produce un bache que conocemos como déficit fiscal. Y ese déficit hay que financiarlo. ¿Y cómo financiamos? Con deuda. Y como estamos hablando del gasto público, hay que financiarlo con deuda pública, sea interna o sea externa. Ese es el origen de la deuda. O sea, donde hay un déficit tiene que haber financiamiento.
¿Qué debe hacer uno frente a la deuda? Uno cualquiera frente a la deuda. Primero, no tiene nada extraordinario endeudarse, por supuesto. Segundo, uno dice, me endeudo para cosas útiles y que me generan capacidad de pagar, segunda cosa. Tercero, me endeudo en condiciones razonables, si no voy a coger cualquier tipo de condición. Y cuarto, me endeudo en montos que sean razonables. Entonces, montos, condiciones y para qué utilizo el dinero. Y yo creo que justamente el problema del Ecuador en estos años es que estamos demasiado endeudados. Segundo, las condiciones que tenemos son malísimas. Y tercero, hemos utilizado dinero para una cantidad de cosas que no tienen ninguna utilidad. ¿Para qué nos hemos endeudado? ¿En qué se ha ocupado el dinero de la deuda? El mayor grueso está en los proyectos emblemáticos, como la construcción de 8 hidroeléctricas a un costo aproximado de $6.000 millones, financiadas parcialmente con créditos de China, Brasil y el BIES. De las 8, solo 3 hidroeléctricas están funcionando y no a su máxima capacidad. $209 millones prestó el gobierno anterior para levantar la plataforma gubernamental, construida para que más de 4.000 funcionarios de 8 instituciones públicas dejen sus edificios y vayan a este nuevo. El dinero lo prestó también China. Y así la lista puede continuar con una serie de proyectos en los que el gobierno se endeudó. Y aunque muchos podían ser urgentes como escuelas y hospitales, la pregunta es si era necesario construir 8 hidroeléctricas, si era necesario un edificio nuevo para la burocracia, aeropuertos que no se utilizan. La pregunta es si el Ecuador necesitaba de estas megaobras y si podríamos pagarlas. Tú tienes que endeudarte en cosas, para hacer cosas que tengan utilidad en la economía y mejor aún si eso genera fuente de repago para esa deuda. Un edificio, ¿qué aporta? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Qué utilidad le aporta? ¿Y qué capacidad de repago genera? Nada. O sea, no cumple ninguna condición, ni ser útil, ni generar capacidad de repago. No hay solamente un aspecto negativo, sino que también hay este proceso de sobreprecios que nos ha llevado a gastar o a malgastar esos recursos. En octubre de 2017, el presidente Moreno hizo una revelación. En 640 obras construidas en el gobierno de Correa y analizadas en la actual gestión, los sobreprecios sumarían hasta 600% de los montos originales. Es decir, parte de la deuda del país también financió a la corrupción. Entonces, de las 3 condiciones que decíamos, ¿no? Que es no endeudarte en exceso, estamos muy endeudados, utilizar el dinero para cosas útiles o utilizarlo bien, que es el tema de la corrupción que tú señalas. La corrupción es utilizarlo mal. Y el tercero es las condiciones. Las condiciones que tenemos son malísimas, ¿no? En plazo y en tasa de interés, y eso genera que el servicio anual de la deuda, el pago que tienes que hacer anualmente es enorme. Y además con un agravante, que así como no sabemos, diría yo, no sabemos el monto exacto de la deuda, en el fondo tampoco sabemos el monto exacto del servicio de la deuda. Es decir, porque si no sabes bien la deuda, ¿cómo sabes cuánto estás pagando? Hay ciertas cosas que no se incluyen y por ende no sabemos tampoco el repago. Pero, es enorme, pero digamos es enorme. Cifras oficiales. Cifras oficiales, en exacto. el presupuesto general del Estado del 2018 está aprobado 2.534 millones como intereses de la deuda y 3.909 de amortizaciones. Estamos hablando de más o menos $6.000 millones. Más de $6.000 millones. Eso significa como 7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Hablamos de aproximados, porque saber exactamente en cuánto nos han endeudado, en qué se ha gastado el dinero y bajo qué condiciones se prestó, no es fácil definirlo. Porque en el gobierno del expresidente Correa se modificaron artículos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para cambiar la medición de la deuda. Se preguntará por qué ese cambio ha generado un conflicto y por qué hay tantas cifras de la deuda. La respuesta es simple. La ley pone como techo máximo de endeudamiento el 40% del Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda no puede pasar de un aproximado de $40.000 millones, porque se estaría incurriendo en un acto ilegal.
En el 2016, cuando se estaba rozando el techo del 40% de endeudamiento establecido por ley, el expresidente Correa emitió un decreto ejecutivo, el 1218, con el que pudo separar todas las deudas del Estado por partes. Pero la única que reflejaba para el país y el mundo era la que llaman consolidada, es decir, la deuda que se le debe a terceros externos. Así, por una magia financiera de casi 39.000 millones de dólares, la deuda se redujo a 26.000 millones. Se excluyeron todos los valores que le deben a los municipios, al IES, a la CFN y otras instituciones públicas. El argumento fue que, al ser organismos del Estado, no era necesario contabilizarlos y que se puede arreglar los métodos de pago. También quedaron fuera las ventas anticipadas de petróleo. Al final, todo esto son deudas que el Estado debe pagar. Pero el argumento del expresidente Correa es otro. Haber hecho el decreto 1218 el 12 de octubre del 2016, que lo que hace es aplicar el manual de deuda pública del Fondo Monetario Internacional. El manual que usa la CEPAL, acaba de sacar el informe de CEPAL utilizando ese manual. El manual que utilizan la mayoría de países de América Latina y el mundo entero. En abril de 2018, el Fondo Monetario Internacional aclaró que ellos no utilizan ese manual y publicó que la definición que el FMI tiene de deuda incluye las ventas anticipadas, certificados del Tesoro, préstamos del Banco Central y créditos domésticos. Todo lo que ha sido excluido por el gobierno ecuatoriano. A toda esta información entregada a cuentagotas la blinda un búnker de secretismo. Y es que otro de los cambios que hizo el gobierno anterior fue el de declarar la información sobre la deuda pública como reservada y secreta, impidiendo el acceso de información, incluso a la propia Contraloría General del Estado, que hizo un examen especial a la deuda adquirida desde el 2012 hasta mayo de 2017. Sumando y restando, la Contraloría encontró en la mesa una deuda de 65.000 millones de dólares, es decir, el 65% del PIB, rebasando el límite legal de endeudamiento. Dicho en otras palabras, debemos más de lo que producimos para pagar nuestra deuda e invertir en proyectos de desarrollo. Por todos estos cambios, la Contraloría ha establecido responsabilidades penales y administrativas contra el expresidente Rafael Correa y los que fueron en ese entonces sus ministros de Finanzas. Los subsecretarios de Financiamiento Público, el director nacional de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público, el coordinador general jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas. El informe hizo una serie de recomendaciones a quien fue hasta el 14 de mayo la ministra de Finanzas, quien no dio muestras concretas de que se las iba a aplicar. La ministra fue destituida por el presidente Moreno, pero vale aclarar que la buscamos en reiteradas ocasiones, pero no se nos otorgó la posibilidad de preguntar. Si hacemos un símil, por ejemplo, de cuánto es lo que nosotros invertimos en educación, en salud, estamos pagando más deuda que lo que estamos invirtiendo en salud y educación, por ejemplo, claro, que son importantes. El presupuesto en educación y salud equivaldría más o menos a lo que nosotros estamos pagando por servicio e intereses de la deuda. Las dos juntas. Claro, incluso las dos menos, juntas. María. Sí. Incluso menos, porque educación y salud no llegan a 10 puntos del PIB, ¿no? Y 10.000 millones, que digamos que eso fuera la cifra, es 10 puntos del PIB, probablemente entre educación y salud, sumando todo, ¿no? Ajá. Por aquí, por allá, creo que estás está por debajo. Exacto. Creo que estamos en el 8% en educación y salud. Les pregunto esto para cada uno. ¿La mesa quedó servida, como había dicho el expresidente Correa? El comentario es obvio. El economista Carlos de la Torre fue el primer ministro de Finanzas del actual gobierno. Él recibió la mesa. ¿Cómo la encontró? Habían dificultades económicas. Yo recibí una situación compleja que tiene sus causas, tiene sus elementos que derivaron en esta situación compleja. Puntualmente, un crecimiento negativo de la economía, un crecimiento del PIB de menos 1.6%, un déficit fiscal del sector público no financiero de más de 7 puntos. ¿Ya? ¿Qué eso significaría cuánto dinero? Pues, 7.000 millones de dólares de déficit de todo el sector público no financiero. ¿Ya? Lo que es el gobierno central, unos 1.000 millones menos, un poquito más. Entonces es una situación en la que evidentemente estábamos saliendo de una recesión, una brecha fiscal, como se dice, importante y con algunos riesgos que persisten. Un riesgo importante en relación a la sostenibilidad de la dolarización y
luego de varios esfuerzos para corregir el tema fiscal, todavía estamos en una situación de riesgo en términos de la sostenibilidad fiscal. Esa es la realidad actual que viene de una evolución pasada que no fue favorable en los últimos años para la economía nacional. Y la deuda sigue creciendo. Según datos del Ministerio de Finanzas, en los 12 meses de gobierno de Lenín Moreno se ha adquirido más deuda por 11.116 millones de dólares. Resulta que es el sector público el que trae los dólares a través de una balanza comercial petrolera que sí es superavitaria y del endeudamiento. Fundamentalmente el endeudamiento ha sido la fuente de dólares para la economía ecuatoriana, mientras que el sector privado, a través de importaciones, está sacando esos dólares. La balanza comercial no petrolera, donde está el sector privado, es deficitaria y solo se compensa con las exportaciones petroleras, y el flujo fuerte de divisas en los últimos años ha sido por endeudamiento externo. Es una situación que tiene que cambiar, no es sostenible en el largo plazo, y en virtud de que no podemos seguir en un esquema de endeudamiento agresivo, tenemos que establecer otros mecanismos para contener los dólares en la economía. De lo contrario, pondríamos en riesgo al propio esquema de dolarización. La deuda externa siempre ha sido un problema para el Ecuador desde sus inicios. En 1830, cuando tuvimos que pagar a Inglaterra durante 146 años la deuda que adquirió Simón Bolívar para financiar sus ejércitos. En tiempos modernos, la peor crisis la vivimos a finales de los 90, con la debacle bancaria. Observe este cuadro. Muestra la evolución de la deuda pública desde el año 2000. La deuda en ese tiempo representó el 65% del PIB. Prácticamente lo mismo que ha encontrado Contraloría en el examen que realizó a la deuda hasta diciembre de 2016. ¿Cómo se llegó a eso? Pues la política económica del expresidente Correa empezó en el 2009 decretando parte de la deuda como ilegal, con la intención de no pagar un tramo de esta. Al renegociarla, lograron bajar 3.000 millones de dólares. Así el país solo adeudaba 7.000 millones de dólares. El Ecuador se alejó de los financistas tradicionales e incluso expulsó al Fondo Monetario Internacional, provocando que el riesgo país se disparara. Pero el gobierno de Correa se sentía seguro por la época de bonanza que le permitía desafiar al mundo financiero y abrir las puertas a otros inversionistas. Era el momento para China, que trajo sus recursos al país y a quien le debemos el 70% de la deuda. Hubo una sensación de progreso. La economía era una locomotora que crecía a velocidad hasta que el precio del petróleo se desplomó. Sin prever aquello y con otras dificultades, Correa llamó este momento como la tormenta perfecta. Por tanto, choques externos, como llamamos los economistas, a estos factores negativos que afectan la economía. Pero lo hemos logrado superar gracias a las reformas institucionales, como veremos más adelante. ¿Qué está haciendo el gobierno actual para evitar esta catástrofe financiera? 11 meses después de que Lenín Moreno asumiera el mando y 2 ministros de Finanzas, se anunció el plan económico, con 14 puntos, entre los cuales se destacan el sentido de la austeridad y promover la producción. ¿Cómo lo van a hacer? Continúa pendiente. Se requiere de reformas legales que todavía no llegan a la Asamblea, y el ente rector de esto se mantiene en un vaivén de cambios. A menos de un año de gobierno, el presidente hizo a un lado a la ministra Viteri y puso a su tercer ministro de Finanzas. Designó a Richard Martínez, quien era el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, un crítico de las medidas parches e impositivas que mantuvo el gobierno anterior durante los últimos 10 años al sector productivo. Durante estos 10 años se han tenido con el sector gremial 2, 3 reuniones máximo con el señor presidente de la República, y nosotros creemos que eso tiene que ser mucho más fluido. La técnica no sugiere incrementar impuestos. Hay un incremento de los costos que impide generar mayor competitividad en el mediano y largo plazo. Y ya el país venía con un deterioro económico
que estaba complicando el escenario para las actividades empresariales. No podemos intentar seguir curando una pulmonía con un jarabe para la tos. ¿Cómo recibió la mesa? ¿Cuáles serán las reformas legales que hará? Incluso la mesa le faltan algunas patas, así que vamos a terminar de completar eso en estos días. Ese es nuestro rol. Vamos a ver, veamos hacia adelante. Mi objetivo en este momento es que veamos hacia el futuro, veamos con optimismo. Hay un equipo de trabajo técnico, nosotros ya lo que ha pasado como experiencia, pero queremos ver hacia adelante y queremos llamar al país para ver hacia adelante y construir y ordenar esta mesa, dejarla totalmente equilibrada y balanceada. Nos vamos a tomar unos días para poner en orden todas las cifras y presentar unas cifras con mucha transparencia, que sean unas cifras que no estén cambiando todo el tiempo, porque fíjese usted la incertidumbre que se ha vivido en los últimos meses, una cifra un día, otra cifra otro día, se contradice entre una persona y otra. No, el país, esto es inusual, en cualquier país donde haya mucha transparencia y respeto a la institucionalidad, hay una sola cifra y esa es la que tenemos. Entonces vamos a tener una cifra de deuda, vamos a tener una cifra de déficit fiscal. Eso no solamente ayuda a los ciudadanos, pero también a los agentes económicos aquí en el Ecuador y afuera. Mientras revisan todos los libros contables del ministerio, el recién posesionado ministro ya hizo una parte del trabajo. Publicó las cifras de la deuda, que no estaban actualizadas desde enero. Hasta abril de 2018, la mesa quedó servida de la siguiente manera. Sumando las deudas externa, interna y otras obligaciones, el Estado debe 58.979 millones de dólares. Estas cifras están en revisión y podrían variar hasta establecer legalmente el método único de medición de la deuda pública del Ecuador. Solo el tiempo nos dejará ver, porque la economía ya no puede esperar más. Las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. Hoy encontramos un país, en verdad, con mayor equidad, con mejor infraestructura, servicios y un creciente talento humano. Pero tenemos que pagar por ello, todos con responsabilidad, porque Ecuador es la casa de todos. Tenemos que mirar hacia adelante y superar la crisis económica en la que nos encontramos. Debemos asumir responsabilidades. Como dice el presidente, todos somos responsables. De hecho, usted, cada miembro de su familia, incluso cada bebé que nace, está endeudado. Estaría bien entonces que se pusieran de acuerdo y le digan al país con exactitud cuánto se debe, bajo qué condiciones se adquirió esa deuda, los costos reales de los proyectos en los que se ha invertido el dinero que prestaron. Transparentar las cuentas para saber de qué nos estamos haciendo responsables. Porque al final, las deudas se tienen que pagar. En 2017, las autoridades capturaron un barco chino dentro de la Reserva Marítima de Galápagos con 300 toneladas de pesca ilegal. En aquel momento el país se escandalizó por el impacto ambiental revelado, pero la verdad es que esa captura representa apenas la punta del iceberg, ya que nuestros mares son escenario permanente de crímenes ambientales. María Cecilia Largacha recorrió las costas ecuatorianas para mostrarnos la depredación del recurso marino en Ecuador. Es un poco más tarde de la medianoche cuando un operativo de rutina parte de Costas Manavitas. A bordo, autoridades del Ministerio de Acuacultura y Pesca, además de miembros de la Armada del Ecuador, se disponen a recorrer la zona para mantener a raya a quienes se encuentran pescando de forma ilegal. Da la impresión de que es un operativo inútil, porque encontrar una embarcación pescando sin ninguna pista en una extensión incalculable de mar no parece siquiera posible. Pero resulta que no ha pasado ni media hora desde que zarpamos y ya nos encontramos con la primera novedad.
hay una barca bajo la cual brilla una luz intensa, evidentemente generada de forma artificial. Usan pantallas y al usar pantallas esto crea un campo de iluminación que a la especie la vuelve como inmovilización. Y en ese momento ellos cogen sus redes, las tiran al agua y pueden capturar de una manera mucho más fácil que en otros casos. Como usted tiene conocimiento, con ayuda de los señores de la Autoridad Marítima, vamos a proceder a la retención de su generador. Y uno podría creer que el daño que una pequeña embarcación de pesca puede hacer no es mucho y que no se justifica un gran operativo para atrapar a un pequeño pescador. Pero hay dos cosas. Primero, que aunque solo se vea una barquita, no estamos hablando necesariamente de un pequeño pescador. La luz los atrae y luego viene la embarcación grande. Exactamente, sí. Y segundo, que esa barca no es la única. De hecho, la noche del operativo se descubrió a 8 embarcaciones en actividades de pesca ilegal. No todas con esos reflectores que vimos, había otras con redes prohibidas y unas más pescando en áreas en las que no se puede pescar. Y vemos que será aproximadamente 3.5 millas náuticas de la costa, significa que está dentro de las 8 millas y eso incute que está en una pesca ilegal. Lo primero que hay que aclarar es qué significa exactamente aquello de pesca ilegal. Vamos primero con lo que no significa. No se trata de prohibir la pesca o de dejar sin trabajo a los pescadores o de racionar los pescados que usted compra para alimentar a su familia. De hecho, se trata de todo lo contrario, de respetar reglas y normas para que ese recurso pesquero dure y no sea depredado sin control. Lo vemos desde el punto de vista de un capital natural, ¿cierto? Nosotros no sembramos los peces en el mar, nosotros los recolectamos, los cosechamos. Mientras nosotros mantengamos ese equilibrio, podemos cosechar. Si no respetamos ese equilibrio, equivale a que no sembremos. Significa que el próximo año tendré menos peces que pescar porque tengo menos productores en el océano. Hace un año se produjo la captura de un barco chino mientras navegaba dentro de la Reserva Marítima de Galápagos. El país se escandalizó. ¿Cómo podía ser que un barco chino estuviera en nuestras aguas y con 300 toneladas de pesca en su interior? Pues resulta que esa era apenas la punta del ovillo. Hemos contabilizado alrededor de 300 embarcaciones, la magnitud de estas embarcaciones que ocupan un área que sobrepasa el tamaño de la provincia del Guayas, para que tengan ustedes una idea de la magnitud de esta flota pesquera que está operando en las cercanías de nuestro marco jurisdiccional. No habla de un barco, habla de una flota entera. La magnitud de esta flota es tan grande que hace evidente las limitaciones del Estado ecuatoriano para poder controlarla. Es que cada año, por los mismos meses, julio y agosto, llegan justo hasta el borde de la zona económica exclusiva del Ecuador, es decir, a 200 millas de la costa, centenares de barcos de bandera extranjera, y se ubican ahí a desarrollar labores de pesca. Vienen atraídos por corrientes marinas que favorecen la presencia de peces, y luego, cuando la corriente cambia, ellos también parten hasta el año siguiente, en que la historia se vuelve a repetir. Obviamente no todos ingresan a la reserva marina, el que entró lo hizo por error. Y por eso fue interceptado. Su tripulación aún hoy sigue en la cárcel y el barco fue decomisado. Pero aunque el resto de la flota no ingrese, aunque se queden en el borde de nuestro mar territorial, el solo hecho de su presencia ya es motivo de preocupación. No solo los chinos, sino otros pesqueros, es ponerse en el área limítrofe de la zona de las 200 millas, de la zona exclusiva, y soltar un palangre, es un hilo de varios kilómetros hacia adentro del área exclusiva, con 4, 5, 6 mil anzuelos, y dejarle ahí muy bien posicionado con un aparato que emite una señal, y al otro día regresan y jalan la cuerda en donde están todos los pescados sin necesidad de entrar al área de exclusiva. Sin embargo, los anzuelos sí estuvieron en el área exclusiva. Obviamente eso es ilegal. Ya no estamos hablando de una barca solitaria pescando a la medianoche.
ni de 8 capturas en un operativo. De lo que hablamos es de depredación a niveles difíciles de imaginar. A nivel global es un problema. Tuviste, son casi 15% de la pesca total en el mundo. Si lo vemos desde la perspectiva numérica, 15% no podría ser mucho, pero si lo vemos realmente lo que eso significa, es decir, 26 millones de toneladas y su equivalente en miles de millones de dólares, estamos viendo que el problema es serio. Tan serio como que en algún momento nosotros podamos pensar que el recurso del mar se va a terminar, así de serio. Nosotros partimos ya de un paradigma. La ruptura del paradigma fue desde la época de Jacques Cousteau, cuando se entendió que por sus investigaciones y su exploración se entendió que el mar no es infinito. Y si lo que el mar nos da no es infinito, lo lógico sería pensar en que hay una especie de estudio, de análisis para saber qué tanto recurso marino nos queda o cuánto se ha depredado. Una especie de diagnóstico para partir de ahí y empezar a diseñar soluciones. Para lograr tener un inventario correcto de lo que realmente tenemos, se necesita un periodo en el que sea posible levantarlo y realmente evaluar lo que tenemos. La naturaleza te ha dado un árbol de 100 manzanas y tienes 2 alternativas. La primera, comértelas todas hasta saber que solo te quedan 10. O la segunda, que es la más lógica, contarlas primero, dividirlas para las que vas a regalarlas, las que vas a sembrar, las que vas a guardar, las que vas a comerte, y sobre eso hacer una planificación. ¿Y ese inventario no está hecho, comandante? Es difícil porque los medios son sustanciales. Es decir, para seguir con la analogía, nosotros ahora mismo no sabemos si nos quedan 20 manzanas, 50 manzanas o 10 manzanas. Por ende, es difícil saber exactamente la magnitud de la pesca ilegal en el país, el daño hecho por esta práctica. En realidad, hay quienes dicen que el problema ni siquiera es tan grave. No podemos decir que Ecuador tiene un alto índice de pesca ilegal, sino de ser casos muy puntuales, nosotros los combatimos inmediatamente. ¿Qué tan difícil ha sido combatirlos? Es difícil, importante que usted conozca que el territorio marítimo es 5.2 veces más grande que el territorio terrestre. Quienes se dedican al activismo ambiental no están tan seguros de que el problema no sea grave. Aceptan que es difícil cuantificarlo con exactitud, pero también dicen que hay eventos que les muestran que el problema está presente. En el Ecuador no existe información oficial que nos ayude realmente a hacer estudios científicos de lo que está sucediendo, el impacto real que está teniendo el Ecuador con el tema de la pesca ilegal. En estos videos que nos proporcionó la Asociación Pacífico Libre se muestra el destajo de especies protegidas y en peligro de extinción, desde rayas hasta tiburones. Cuando uno pregunta a los pescadores, aseguran que se trata de pesca incidental, es decir, de esto. El pescador sale al alta mar con una pesca objetivo y en la jornada de pesca, incidentalmente, pesca cierta cantidad de tiburones, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros controlar hasta qué punto llega la pesca incidental? Para controlar eso está la ley. Se supone que al llegar a los puertos, los pescadores reportarán a la autoridad pesquera cualquier especie producto de la pesca incidental. Que las autoridades verificarán esa información para otorgar al pescador un certificado que le permita comercializar la carne. Aquí la pesca incidental no se lleva un control. Hace un momento vimos cómo ingresaba un tiburón, pero no hay alguien, una autoridad que esté, haciendo el seguimiento y el control de qué llegó, el tamaño, o qué podemos hacer, o a dónde va, o qué se hizo, vino con aletas, vino sin aletas, cuál era el destino, cómo se lo obtuvo. ¿Qué es eso, Denise? Son tiburones juveniles que han sido capturados mucho antes de que ya se desarrollen totalmente. Acá vemos que hay 1, 2, 3, allá abajo 4. También vemos rayas, restos de rayas. La especie, por ejemplo, en este caso del tiburón que usted menciona, es una especie protegida que nosotros conocemos muy bien que son protegidas. Pero lastimosamente, nosotros dejamos el tramayo a la deriva 2 o 3 horas hasta que se capture algo y nos encontramos con la sorpresa de que hay un tiburón amallado. Está muerto. Nosotros no nos podemos tirar porque también nos representa un negocio para nosotros. Estas imágenes fueron grabadas en el puerto de Santa Rosa, en la península de Santa Elena, o sea, el sitio donde se comercializa la carne. Estuvimos cerca de 2 horas y fuimos testigos del ingreso de barcas con tiburones y de cómo no hubo ninguna autoridad para controlar si se trataba o no de pesca incidental.
Seguimos nuestro recorrido y en otro punto cercano vimos finalmente a una inspectora tomando nota de la carga que ingresaba. Una inspectora para ejercer el control. La autoridad realmente está escasa en el punto de trabajo. Las autoridades están un poco más dentro de sus oficinas haciendo planes, pero yo creo que realmente el trabajo que deben hacer es aquí en campo y en territorio, que es lo que tratamos como fundaciones. Los pescadores no quieren verse como los malos de la película o los que depredan el mar sin ninguna contemplación. Nos cuentan que lo que hacen lo han hecho siempre, que entienden que hace falta preservar el recurso marítimo, pero que para ello necesitan orientación. A las autoridades gubernamentales que nos ayuden con capacitaciones hacia nuestros pescadores, porque nosotros lo que hacemos acá de pronto nuestros pescadores salir a la pesca, pero no sabemos en realidad qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces queremos que en ese aspecto nos ayuden las autoridades. Los mismos pescadores reconocen que ahora es más difícil encontrar peces en donde antes su captura era habitual. Se está sintiendo que la pesca se va más lejos, inclusive. La ecuación es simple. Extraer sin control es igual a exterminar. Y no estamos hablando de extracción en pequeñas cantidades. El negocio de la pesca ilegal es el tercer negocio más lucrativo en el mundo después del tráfico de armas y la tenencia de drogas. Aunque toda la atención está puesta en Galápagos, en el continente estamos teniendo el mayor problema. Por ejemplo, lugares como Santa Rosa, Chanduy, Puerto López, siendo una reserva marina, recibimos muchas denuncias de pesca de tiburones, de pesca de mantarrayas, rayas. Entonces, básicamente en un país en el que se ha trabajado una promoción turística que se ha enfocado en Ecuador a mala vida, en la conservación, en que básicamente el país es turístico. Todos estos videos se filtran en internet y no son ninguna buena promoción para el país finalmente. Sería terrible que usted y yo hoy día hemos podido tener la dicha de podernos sentarnos a la mesa y comernos un pescado fresco, una corvina, un robalo o una cherna, pero que mañana su hijo o su nieto no lo pueda hacer. Para muchos, pensar en la posibilidad de un mar sin peces es simplemente imposible. ¿Pero será posible? A propósito, estamos a punto de entrar en esa época del año en la que, como siempre, llegan los buques, las flotas extranjeras se ubican justo enfrente de nuestro mar territorial y vienen con un solo objetivo: llenar sus bodegas de especies marinas, muchas de ellas en peligro de extinción. Así que sí, pensar en un mar sin peces puede sonar imposible, pero no hay cómo dejar de pensar en lo que nos dijo hace un minuto el comandante de la Marina. Nadie sabe realmente si tenemos toda nuestra provisión de manzanas intacta, o si a lo mejor esa provisión de manzanas está ya a punto de terminar. El equipo de Visión 360 continúa investigando permanentemente para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quiere saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí un adelanto. Un asesinato que conmocionó al país. El ministro del Interior, José Serrano, confirmó el hallazgo del cuerpo de Karina del Pozo, joven desaparecida hace 10 días en el sector del Bosque, después de acudir a un compromiso social. Lamentamos mucho, nos solidarizamos con la familia de la joven Karina del Pozo. 3 hombres acusados, juzgados y sentenciados a 25 años de prisión. La Fiscalía acusó ante los jueces a David P. como autor del crimen y a Manuel S. y José S. como coautores por omisión. David Piña fue condenado por asesinato, sí. David Piña, para Proyecto Inocente de Ecuador, ¿es un asesino? No. Nuevos indicios, nuevas evidencias. Una prueba de fuego para la justicia ecuatoriana. Yo sé que él es inocente. Él es inocente.
Y por Dios que, por último, no sé a quién gritar, a quién decir ayúdeme, porque no tienen pruebas contra él, no tienen nada contra él. En busca de la inocencia. El tranvía de Cuenca es la obra de la eterna espera. Hace 5 años se colocó la primera piedra y nadie sabe cuándo se pondrá la última. Hay un 5.º intento por concluirla y el ruido ha vuelto a la Atenas del Ecuador. No vamos a permitir este momento que la pelota esté en nuestra cancha, que se nos vaya el contrato del plazo establecido. 300 días es el nuevo plazo para el fin de la obra. El tiempo se acorta y la confianza en el nuevo proceso se debilita. Hay un voto de confianza, pero esa confianza se agota cuando las verdades que se dicen, los pactos que se firman, no se honran. El tranvía de Cuenca tiene nuevos costos, nuevos constructores, un nuevo plazo y nuevas dudas. Una visión 360 al tranvía de la eterna espera. No entendía cómo desde ese bebedor social que sale a una fiesta, que sale un fin de semana a tomarse un trago, me hice alcohólico. Ahora entiendo que esa gente que me aconsejaba tenía la moral alta, la mía ya estaba por los suelos. Una enfermedad incurable. La gente es insidiosa porque está haciendo daño y la gente no se da cuenta. Las estadísticas de maltrato intrafamiliar, de femicidios, están ocasionándose por la influencia de la bebida. Al ser una droga que no está en la clandestinidad, o al menos no formalmente, es más complicado. Hola, mi nombre es Juan y soy alcohólico. Gracias por acompañarnos cada domingo. Gracias por creer en un periodismo serio e independiente. Con su sintonía en Visión 360, ratificamos por 5º año consecutivo nuestro compromiso con la verdad. Porque siempre hay más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo. Seguimos adelante.
agarrado. ¿Qué clase de tiburón?